Durante siglos, el misterio sobre la vida íntima de Jesús ha permanecido oculto bajo un manto de silencio que pocos se han atrevido a levantar. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, trazan su historia pública con precisión, pero omiten casi por completo su vida privada. Entre su infancia y el inicio de su predicación, hay un vacío de casi 2 décadas. Un vacío tan grande que ha despertado una de las preguntas más incómodas de la historia, que se decidió ocultar. Las primeras comunidades cristianas convivían con una multitud de textos, evangelios y relatos que ofrecían versiones diferentes sobre Jesús. Algunos hablaban de su humanidad con naturalidad, mostrando a un hombre que amaba, reía, lloraba y compartía la vida como cualquier ser humano. Pero cuando el poder religioso comenzó a consolidarse, aquellos textos fueron condenados al olvido. Solo sobrevivieron los que reforzaban una imagen divina, perfecta e inalcanzable. Ese silenciamiento no fue casual. A medida que el cristianismo se expandía, la figura de Jesús se transformaba en un símbolo de pureza absoluta, y cualquier insinuación de una vida afectiva o familiar amenazaba la nueva doctrina. Los concilios y los escribas se encargaron de depurar los evangelios, seleccionando lo que debía recordarse y destruyendo lo que debía desaparecer. Así nació un Cristo incompleto, un ser divino sin sombra humana, un maestro sin pasado íntimo. Pero en los márgenes del tiempo, entre manuscritos perdidos y tradiciones secretas, persistió la sospecha de que existía una verdad más humana, más cercana y más peligrosa. Una verdad que, de confirmarse, podría reescribir los cimientos de la historia sagrada. Entre las figuras más enigmáticas del Nuevo Testamento, ninguna ha sido tan distorsionada y silenciada como María Magdalena. Durante siglos, la tradición la presentó como una pecadora arrepentida, una mujer marcada por su pasado y salvada por la misericordia de Jesús. Sin embargo, los textos más antiguos y los evangelios apócrifos la describen de otro modo, no como una seguidora, sino como la discípula más cercana al Maestro, aquella que comprendió su enseñanza más profunda. En el Evangelio de María, hallado en Egipto a finales del siglo XIX, se muestra a una mujer que consuela a los apóstoles tras la muerte de Jesús y revela enseñanzas secretas que solo él le había confiado. En el Evangelio de Felipe se insinúa una relación aún más íntima entre ambos, describiéndola como compañera del Salvador, una palabra que en griego puede traducirse también como esposa o pareja. Aquellas líneas fueron suficientes para que la Iglesia viera en ella una amenaza. Una mujer con autoridad espiritual, con acceso directo al Cristo, era un desafío al poder establecido y al dominio masculino que se impondría más tarde en el cristianismo institucional. Con el paso de los siglos, su nombre fue borrado de los textos litúrgicos y su figura reducida a un símbolo de penitencia. Sin embargo, en la memoria secreta de algunos grupos gnósticos y en antiguas tradiciones del sur de Francia, María Magdalena fue venerada como portadora del conocimiento oculto, como la guardiana del verdadero mensaje de Jesús, un mensaje que hablaba no de sumisión, sino de unión entre el espíritu y la materia, entre lo divino y lo humano. Aquellos que conservaron su historia afirmaron que Magdalena no solo conocía el misterio del reino, sino también un secreto más grande, el vínculo sagrado que la unía al Maestro. Un lazo tan profundo que siglos después seguiría despertando la pregunta prohibida. Entre los susurros de la historia hay una idea que nunca ha podido ser extinguida del todo: la posibilidad de que Jesús y María Magdalena hayan tenido descendencia. Esta creencia, aunque negada con fuerza por la Iglesia, se ha mantenido viva en antiguos manuscritos, leyendas medievales y en las tradiciones del sur de Francia, donde algunos aseguran que la sangre del Cristo no se detuvo en la cruz,
sino que continuó a través de una línea humana. Según ciertas versiones apócrifas y relatos gnósticos, tras la crucifixión, María Magdalena habría huido embarazada hacia tierras galas. Allí, en la región de la Provenza, nació una niña llamada Sara, quien fue protegida por comunidades secretas que veían en ella la continuidad del mensaje divino. Con el paso del tiempo, esta historia dio origen al mito del linaje sagrado, que inspiró tanto a órdenes templarias como a guardianes del Grial, convencidos de que no se trataba de un objeto, sino de una sangre viva. Para los iniciados, el Grial no era una copa, sino un símbolo, el vientre de María Magdalena, la portadora de la semilla divina. La sangre que se transmitía no era solo biológica, sino espiritual. Representaba la unión de lo humano y lo divino, la manifestación más pura del amor creador. Aquellos que defendían esta verdad creían que Jesús no había venido solo a morir por la humanidad, sino también a dejar su huella viva en ella, a través de un linaje que recordara su enseñanza. El poder de esta creencia era inmenso, pues implicaba que la divinidad no estaba reservada a los cielos, sino que corría por las venas de los hombres. Y precisamente por eso, quienes gobernaban la fe consideraron necesario destruirla. Un Cristo con herederos terrenales amenazaba el control espiritual de un imperio. Pero aunque los registros fueron quemados y los nombres borrados, el eco de aquella sangre seguía latiendo, silencioso, en las sombras del tiempo. Desde sus primeros concilios, la Iglesia comprendió que el control de la fe dependía también del control del relato. En un mundo dividido por doctrinas y textos contradictorios, los líderes eclesiásticos debían construir una versión única y coherente de Jesús, una figura divina. Sin vínculos terrenales, era más fácil de adorar que un hombre que había amado, que había tenido familia o descendencia. Así, los evangelios fueron seleccionados, reescritos y filtrados, hasta eliminar cualquier rastro que insinuara una humanidad demasiado palpable. Los evangelios de María, Felipe y Tomás, junto con decenas de escritos gnósticos, fueron tachados de heréticos, sus seguidores perseguidos, sus textos ocultados o destruidos. La razón no era teológica, sino política. Reconocer que Jesús pudo haber tenido hijos habría significado aceptar que la divinidad podía manifestarse en la carne, en la sangre y en la vida cotidiana. Eso habría destruido la distancia entre Dios y el hombre, anulando el monopolio espiritual que la Iglesia había levantado con tanto esmero. El silencio fue su herramienta más eficaz. No hacía falta negar públicamente las versiones alternativas, bastaba con no mencionarlas. Con el tiempo, la gente olvidó que alguna vez existieron otras historias. La censura se disfrazó de verdad oficial, y lo que quedó fuera de los textos aprobados se convirtió en blasfemia. Pero cada dogma impuesto dejaba un rastro. En los márgenes de manuscritos medievales, en los mitos de los cátaros y templarios, en los símbolos del arte sagrado, persistía la huella de un secreto prohibido. El velo del silencio no solo protegía la doctrina, también protegía el poder. Porque si alguna vez se aceptara que Jesús vivió como un hombre pleno, que amó, que dejó una familia, que transmitió su herencia espiritual en carne y sangre, entonces todo fiel sería potencial heredero de esa divinidad. Y eso, para los guardianes del templo, era un riesgo demasiado grande. Al final de esta búsqueda, entre evangelios perdidos, símbolos velados y rumores que se niegan a morir, queda una sola certeza. El misterio de Jesús no pertenece a los templos ni a los concilios. Pertenece al alma humana. Porque si en verdad existió una unión entre Jesús y María Magdalena, si su amor dio fruto y esa sangre se extendió por generaciones, no sería una historia de escándalo, sino una historia de revelación. Nos mostraría que lo divino no está separado del hombre, sino que habita en él. La posibilidad de que Jesús haya tenido hijos no disminuye su grandeza, la amplifica. Nos recuerda que su mensaje
no fue solo una doctrina de salvación, sino una demostración viviente de que el Espíritu puede encarnarse en la materia sin perder su pureza. Que el amor, cuando es verdadero, no contradice lo sagrado, sino que lo completa. Ese es el secreto que muchos temieron, que el reino de Dios no está en los cielos lejanos, sino en la unión del corazón humano con lo eterno. Quizás el verdadero legado de Cristo no fue una dinastía de carne, sino una herencia de conciencia, una línea invisible que atraviesa a todos los que buscan la verdad con el mismo fervor con que Él la vivió. En cada acto de compasión, en cada mirada sincera, en cada alma que elige la luz sobre la oscuridad, el Cristo sigue naciendo. Por eso, más allá de la fe y la historia, la pregunta no es si Jesús tuvo hijos, sino si comprendemos lo que eso simboliza. La semilla divina plantada en el corazón de la humanidad. Una semilla que sigue esperando ser reconocida, no en los libros prohibidos ni en los altares dorados, sino en el silencio del alma. Porque tal vez el verdadero secreto que la Iglesia intentó ocultar no fue la existencia de una familia terrenal, sino el recordatorio de que todos somos, en lo más profundo, parte de esa misma sangre sagrada.